Bienvenidos una vez más al curso directamente de las ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a tocar un poquito más acerca de los procesos históricos directamente del mundo, como evolución, como teorías de diferentes representantes que han ido estudiando a través de la historia. Asimismo vamos a tocar, por ejemplo, la hominización. Vamos a tocar y adentrarnos un poquito más acerca de los temas fundamentales, en este caso como la edad de piedra, como la edad de los metales. ¿En qué nos diferenciaba? ¿De qué manera evolucionamos mediante la historia? Por eso es importante siempre preguntarnos para qué nos va a servir aprender un poco más de historia. Directamente, cuando hablamos de historia estamos hablando de que queremos conocer un poco más de los procesos que se han suscitado con anterioridad. Es siempre bueno conocer un poco más porque gracias a eso podamos siempre responder de dónde provenimos. Muchos creemos fuentes religiosas, como muchos creemos y nos basamos en la historia. De todas maneras, cualquier opinión se respeta. Lo importante es siempre tener en cuenta el estudio de las ciencias sociales se adecuó para poder conocer un poco más acerca de nuestra historia. Muy bien. Durante este proceso de inmunización, cuando estamos hablando de inmunización, muchas veces podemos entender que nos basamos en los monos. Directamente, muchas fuentes citan que nosotros comenzamos a escalar desde los primates. Podría indicarse que a través de cómo nosotros caminábamos y etcétera de cosas que vamos a ir aprendiendo más adelante. ¿Qué es la hominización? Directamente la hominización es el proceso donde generalmente se adquiere las características que acabaron diferenciando a los homínidos del resto de primates. Esto es lo que quiere decir que directamente a través de nuestra escala como árbol familiar, directamente a través de la hominización comenzamos a diferenciarnos globalmente, como los gorilas de montaña, gorilas de tierras bajas, como los bonobo, como los chimpancés comunes, como el orangután y como el orangután de Sumatra. Directamente, como podemos observar, también estamos nosotros como Homo sapiens. ¿Ok? Muy bien. A través de los años, directamente, como podemos observar, existían los simios modernos, existían los monos del Nuevo Mundo, directamente los monos del Viejo Mundo, y como pueden ver, cada uno manejaba una distinta posición en la manera de poder caminar. Muchos se podían sostener con la cola, muchos andaban en cuatro patas, pero basémonos en el gorila y el chimpancé. Miren esa posición que directamente manejaban. Directamente ellos manejaban una posición erguida. Y es por eso que a través de la historia, a través del estudio en global de las ciencias sociales, determinan que gracias a esto nosotros podemos ser similares a ellos y que directamente evolucionamos de ellos. Muy bien. Dentro de la hominización existen cambios fisiológicos, transformaciones psicosociales y cambios morfológicos. Dentro de lo morfológico tenemos el cambio del rostro, del cráneo en sí, tenemos la columna vertebral, la pelvis y las extremidades. En los cambios fisiológicos tenemos sobre todo la alimentación y la neotenia. En este caso recordemos que antes de ser sedentarios éramos recolectores, éramos nómadas. Y directamente cazábamos animales para alimentarnos. Dentro de estas transformaciones psicosociales tenemos la aparición de caracteres sociales, la aparición del lenguaje y sobre todo el del dominio del fuego. ¿Cuáles son las características humanas? Como les comentaba, manteníamos una posición erguida. En este caso, el bipedismo. ¿Ok? Que permitió la liberación de las manos y la amplificación del campo de visión. Es decir, que ya podíamos tocar y mantener cosas en nuestras manos. Directamente el aumento del tamaño del cerebro y la disminución del tamaño de las mandíbulas y los dientes. Teníamos un lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de expresar ideas por medio de sonidos o expresiones faciales.
Todas estas características fueron adquiriendo poco a poco, como consecuencia de la evolución y selección natural. Los primeros homínidos se formaron hace unos 5 o 6 millones de años debido posiblemente a los cambios climáticos que afectaron a África hace unos 8 millones de años. Y generalmente existen dos hipótesis sobre las posibles causas. La primera es la formación del Valle de Rift, que tuvo como consecuencia la separación de África en dos zonas climáticas. La otra posible hipótesis es la gran altura que alcanzó la cordillera de Himalaya, que produjo cambios en la dinámica atmosférica que convirtió a África en algunas selvas en sabanas. Muy bien, como podemos observar, tenemos aquí el referente de África, donde nos comentan que la zona oriental quedó en un clima más seco y perdió la mayor parte de las precipitaciones que recibía, dando lugar a este ecosistema como tipo sabana. La población que quedó en esta región oriental se adaptó a un nuevo entorno y dio lugar a los homínidos. En la zona occidental, que mantuvo su clima y el medio arborícola y donde la población existente dio a conocer a quienes, a los primates, en este caso aquí, antropomorfos, ¿ok? Muy bien. El nuevo nicho ecológico se estaba adaptando a nuevo y generalmente produjo cambios anatómicos importantes y dirigidos para la adquisición del bipedismo, seres de dos patas. Muy bien, la marcha bípeda tenía grandes ventajas en el suelo. Tenían la mayor facilidad de desplazarse, tenían la mayor facilidad de transporte, ya que cargaban directamente a sus crías o a sus alimentos en la parte superior de su espalda. Tenían la mayor facilidad de crear y generar utensilios y armas, asimismo alimentarse de árboles, facilidad de, por ejemplo, de otear en el horizonte, ver por encima de los pastos para poder vigilar en caso de peligro. Tenían mayor termorregulación del cuerpo y generalmente podrían caminar erguido en horas de calor, transmitiendo menos calor al cuerpo. Como podemos notar, aquí tenemos unos gráficos más complejos, más concretos acerca de lo que les estoy hablando. Directamente, muchas veces el mantener una posición erguida nos ayudaba a entender mejor el transporte, y a pesar de eso podíamos cargar, por ejemplo, las armas. Asimismo, ya cuando comenzamos a ser bípedos, podíamos mantener una posición como para poder impulsar cualquier lanza. Directamente en esta posición ya podíamos coger alimentos, agua y sobre todo a nuestras crías. Podíamos desplazarnos entre árboles, alimentarnos sobre todo de los árboles, coger frutas y directamente ya no mantenernos sentados, sino levantarnos por encima de los pastos. Asimismo podíamos transportar alimentos a la familia y la termorregulación, que cuando nos guste tal vez podíamos caminar de 4 patas para que el calor no nos dé a un 100%. Los medios directos y indirectos están relacionados con el bipedismo, sobre todo los físicos, como ya hemos tocado, la columna vertebral, la cadera y las extremidades. La cerebración era el aumento del cráneo en este caso. Recordemos que todos los hombres evolutivos no tenían la misma anchura de la cabeza. Generalmente algunos se achataron y otros tenían un canal de parto. La liberación de las manos hizo disminución de la dentadura. Generalmente ya tenían habilidades manuales, así como podían manejar las neotenias y sobre todo las expresiones mediante el lenguaje. Aquí podemos notar directamente los cambios físicos que produjo el bipedismo. ¿Ok? Directamente, como podemos notar, nuestro cuello, nuestro espaldar, directamente las pelvis, sobre todo las rodillas y los dedos de los pulgares, que en este caso comenzaron a cambiar. En sí es un término complejo, una teoría compleja, pero ha sido avalada por muchas personas. Como les dije en un principio, muchos creemos en las teorías que Dios directamente nos creó, otros creemos en un proceso evolutivo, pero de todas maneras se respeta.
Como parte de esta evolución, vamos a tocar un poco más y adentrarnos en el interior de, por ejemplo, el hombre. Como podemos ver, tenemos las caderas del humano, del australopithecus y del chimpancé. Asimismo, en los huesos del fémur. Directamente, obviamente, en el sistema de la cadera se habían ensanchado y habían tomado mayor forma. Asimismo, con los pies. El pie del ser humano desarrolló talones grandes. Los pies empezaron a funcionar como plataformas manteniendo el peso del cuerpo. Además, los pies de los seres humanos toman la forma de arco y distribuyen mejor peso corporal, donde el pulgar deja de ser el oponible. Muy bien, aquí creo que podemos observar un poco más acerca de la pelvis, del Australopithecus, del Homo sapiens y del chimpancé. Cuando manteníamos una posición erguida, un ejemplo directamente, y también cuando éramos bípedos. Directamente aquí podemos notar con mayor facilidad acerca de la columna, o bueno, de la pelvis que mantenía en este caso el chimpancé y que nos diferenciaba del ser humano. Es por eso que gracias a esta evolución de la espina dorsal, de esta postura, directamente muchas veces ya nos costaba andar de 4 patas. La columna vertebral directamente adquiere una forma de S, ¿ok? Donde acota el ensanchamiento de la pelvis, el alargamiento de las extremidades inferiores y sobre todo la determinación de entre el lugar del pulgar donde deja de ser oponible. Asimismo teníamos la rodilla y el fémur, teníamos el orificio de cómo era la forma de la columna vertebral, en este caso, como les comentaba, una forma de F. Vamos a ir observando directamente cuál es la diferencia entre el gorila y sobre todo el hombre. Y creo que es muy fácil ahora entender cuál es el sistema que conformaba tu sistema nervioso directamente. La anchura de la cabeza, ¿verdad? La cresta en este caso que nos diferencia. Directamente la curvatura dorsal y sobre todo la lumbar, que nos diferenciaba mucho al momento de caminar de 4 patas, como diferenciarnos de 2. Asimismo, los glúteos habían cambiado, porque ellos mantenían una posición bípeda, pero se desarrollan directamente y convierten en el mayor músculo del cuerpo, sobre todo la rodilla, que no tiene que estar flexionada. Directamente aquí podemos observar la evolución de los cráneos en este caso. Pero es complejo entender, porque creo que desde cualquier punto de vista, si nosotros tuviéramos un poco más la cabeza más grande, muchos determinan tal vez, y lógicamente, que podamos tener más neuronas. Directamente, aquí podemos notar que la capacidad craneal era de 400 a 500, por ejemplo en los Australopithecus, en los Homo habilis era de 670 a 700 centímetros, una estructura mantenida de 1,50 metros. El Homo erectus, que era más alto, de 1,70 m, tenía una capacidad craneal de 800 a 1200 centímetros, y así sucesivamente hasta llegar al Homo sapiens, que hoy en día se puede indicar que tenemos 1600 centímetros, ¿no?, como capacidad craneal. Vamos a seguir notando un poco más acerca de cómo se formaba y cuál nos diferenciaba acerca de, por ejemplo, como seres humanos. ¿Ok? ¿Y cuál era nuestra capacidad craneal? Directamente desde un cuadro de centímetros que nos diferenciaba desde Australopithecus hasta Homo sapiens sapiens. Muy bien. Aquí también podemos notar un poco más acerca de qué, de las células cerebrales, que cómo ha llegado evolucionándose. Por más que ellos podían tener una cabeza demasiado amplia, no quiere decir que tenían células cerebrales en el interior del cráneo. Obviamente, cuando la evolución directamente avanza, el hombre comienza a desarrollar todas estas células cerebrales. Asimismo, por ejemplo, podemos observar aquí el lóbulo occipital, parietal, frontal, el lóbulo temporal, que directamente tiene una función, así como para el sistema nervioso, directamente para los sentimientos inclusive, y sobre todo para el control, no
donde están las emociones, la planificación de anticipación y el control de la memoria. Muy bien, el nacimiento prematuro tiene importantes consecuencias biológicas, debido a que generaban un prolongado cuidado de las crías, un periodo largo acerca de la independencia de la madre, que tenía que proporcionar al hijo alimentos y protección, aprendizaje también, estableciendo de fuertes relaciones efectivas entre los individuos, donde se produce la cohesión de la sociedad desarrollando estrategias de caza y supervivencia. Aquí se produce la presión selectiva para que aparezca y se desarrolle el lenguaje y el pensamiento simbólico, donde se desarrollan conductas extrañas que no aparecen en otros animales y aparentemente son inútiles, sobre todo pintar animales en las paredes y enterrar a sus difuntos. Tenemos también la liberación de las extremidades interiores. Ya no andábamos con la mano cerrada, muchas veces con la presión. Comenzamos a soltar un poco más acerca de nuestros dedos para poder sujetar más cosas. Así como nos damos cuenta, el pulgar aumentó de tamaño, así como el grosor de las falanges terminales, lo que hizo una mano mucho más precisa a las manipulaciones. Dentro de la construcción de instrumentos teníamos, por ejemplo, directamente las garras, los colmillos, que permitieron, en este caso, a los primeros homínidos se convirtieran en cazadores y recolectores. Los primeros instrumentos permitieron penetrar la piel de los animales y despellejarlos, despedazar la carne, raspar directamente también la madera. Cuando aparece directamente la aparición del lenguaje articulado, podíamos mantener ciertas referencias, pero muchas veces la que determina directamente es la determinación y la estructura que en este caso se puede dar. ¿Ok? Muy bien. Asimismo comenzamos a dominar el fuego, como el Homo erectus, que obviamente con esto ahuyentaba a los depredadores. Generalmente ya sentían el frío, porque cuando ya tiendes el calor sabes diferenciar muy bien, así que lo usaban para calentarse. También calentaban la comida y sobre todo la ablandaban, reduciendo el tiempo para poder comer. Potenciaban la vida social alrededor por mismo de la noche, disipando el miedo a la oscuridad y potenciando la comunicación entre los demás miembros del grupo. Y otros cambios que se dieron en el bipedismo es que se liberaron las manos, pudieron ver el horizonte por encima de la vegetación y reducían la superficie expuesta al sol, reduciendo las pérdidas hídricas por evaporación, un efecto similar que tendría la reducción de la capa del pelo. Ahí es donde creo que específicamente podemos ver nuestra evolución, porque hoy en día no tenemos vellos corporales por todo el cuerpo, más que por ciertos lados, donde aquí nos adaptamos, ¿no?, dentro de la vida del cazador, donde produjo la pérdida de mayor parte del pelo corporal. Sobre todo la refrigeración del cuerpo como un mecanismo para la alimentación del exceso de calor, que necesitaba que se favorezca la evaporación, en este caso sudar. Ello produjo que el pelo corporal fuera desapareciendo de la mayor parte del cuerpo y se mantuvo en la cabeza para protegerla de los rayos solares, así como de las axilas y en la pelvis, sobre todo como mecanismo de comunicación sexual, tanto visual como olfativo. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva esta información y que sobre todo no duden en repasar. Recuerden que los buenos hábitos solo es lo que nos hace a nosotros buenos estudiantes. Conmigo ha sido todo por hoy. Espero que puedan tener muy buen día y muchísimas gracias por su atención.